Bienvenidos al podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenidos al podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Universidad de Chile, en el cual exploraremos el fascinante cruce entre inteligencia artificial e innovación. Buscamos conversaciones que inspiren a mentes inquietas, ayudando a crear un mejor futuro a través de la tecnología. Les saluda David Díaz y en el capítulo de hoy tendré el gusto de acompañar al profesor Félix Lizama, quien es, además de ser colega y amigo mío, ¿cierto?, es académico del Departamento de Administración, con una vasta trayectoria en la intersección del uso de tecnología en la administración y negocio. Y bienvenido, Félix, un gusto en saludarte. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Muchas gracias, David. ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos al episodio del podcast orientado al uso y la aplicación de IA en los negocios. Esperamos que sea un comienzo de una temporada llena de conocimiento y aprendizaje de la mano de nuestros invitados. En este capítulo entraremos de lleno en cómo las empresas están utilizando, comenzando a utilizar o plantearse el uso de la inteligencia artificial en sus negocios y las realidades locales. Para ello tenemos un invitado especial, Marco Saror. Marco es gerente de inteligencia artificial en Accenture Chile, egresado de ingeniería comercial en nuestra casa de estudios en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, además de tener un magíster en inteligencia artificial y lenguaje natural en la Universidad de Sheffield, en the United Kingdom. Hola Marco, un gusto en saludarte. Hola Félix, hola David, un gusto estar acá conversando este tema tan interesante y gracias por la invitación. Hola Marco, un gusto siempre saludarte. Nos conocemos hace hartos años, así que muy feliz de poder compartir contigo esta instancia. Antes de comenzar como con el tema principal, y además para darle un poco la bienvenida a Marco y que se sienta más a gusto, siempre partimos un poco con algunas preguntas más personales, además así logramos que el público te conozca un poquito más. Entonces, pensando por ejemplo en tu trayectoria personal y profesional específicamente, ¿te acuerdas, por ejemplo, en qué momento se formó tu interés por el uso de las tecnologías en los negocios? ¿Dónde partió así como ese chispazo inicial? Mira, la verdad que fue un momento súper particular. Fue de hecho cuando estaba cursando la carrera, cuando estaba cursando ingeniería comercial en la FEN. Y ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando, pregunta complicada, 2013, 12, ¿Ya? 12 y 13. ¿Ya? Uy, creo que no he hecho ese ejercicio de pensar en el tiempo que ha pasado, pero ¿Por sí, eso? ¿Ya? yo creo que más 12 que 13. Y un curso hecho dictado por David mismo sobre tecnologías de información, que la verdad estaba bien interesante, era de los cursos más entretenidos que había tenido, pero hubo un momento en particular en que David mostró una aplicación de unos tipos en Inglaterra que eran capaces de predecir resultados de partidos de fútbol en base a lo que la gente ponía en Twitter. Y yo venía del mundo del fútbol, yo tuve que ser futbolista, entré por deporte a estudiar, o sea, el fútbol era 3/4 de mi vida, por no decir 4/4 de mi vida. Entonces, la verdad es que ese ejemplo me voló la cabeza. Todavía me acuerdo cuando lo contó. Un poco la lógica era que si yo soy una persona que soy de un equipo, no sé, por ejemplo, si yo soy de la U de Chile, porque siempre estoy posteando cosas de eso y digo que va a ganar otro equipo, digo que va a ganar Wanderers, digo que va a ganar la Católica, lo que sea, tiene mucho más peso que si lo dice alguien que es hincha de ese equipo. Y con esa lógica, más un par de cosas, eran capaces de predecir resultados de partidos de fútbol de manera bastante acertada. Obviamente no eran perfectos, pero esa capacidad de aplicar algo que uno como que estando estudiando veía como más lejano, todo lo que uno veía en la carrera era como más del mundo laboral, mezclarlo con el fútbol como que me voló la cabeza. Y bueno, David se acordará, después de eso hablé con David, me dice yo antes del curso, empecé a trabajar en esto y aquí estoy, no sé cuántos años después. Hartos años después. Sí, pues ahí comenzó el acoso por parte de Marco. Eso habla de lo viejo que estamos nosotros también, David. Tal cual. No había querido entrar ahí, pero ya lo había dicho en otros podcasts también. Las canas no van saliendo porque sí. Oye, y en el camino ya bastante largo, Marco, que además tuviste la oportunidad de irte a Inglaterra y bueno, porque estuviste en otros países, yo también que te conozco. ¿Alguna anécdota, así como, aparte de esta, que es como inicial, pero alguna otra anécdota entretenida? Hay varias, pero hubo una que yo me acuerdo harto porque fue
fue bien al principio, si no me equivoco, segundo año, llevaba un año trabajando, quizás dos. Esto pasó en Watts. Y, y nada, yo entré lleno de ganas de hacer modelos que cambiaran al mundo y cosas súper complejas y no sé, de todo. Y llegué y me sentaron a hacer reporte. Y yo tenía que juntar bases de datos y juntaba varias cosas y hacía gráficos y iba a hablar con una persona y me los modificaba, yo los arreglaba. Y la verdad es que lo encontraba que como que no tenía sentido lo que estaba haciendo, como que no me gustaba, lo encontraba fome, encontraba que no le servía a la empresa. Y estaba en ese como proceso interno cuando, bueno, Watts hace todos los años un torneo de fútbol a nivel nacional. Watts tiene varias plantas en todo Chile. Entonces, bueno, fueron varios días en que uno, no sé, conocí, por ejemplo, a las trabajadoras de Osorno que trabajaban con los quesos, conocí gente de Antofagasta, conocí mucha gente de Santiago. Y en una de esas conversaciones entre partidos, estoy hablando con un tipo de la fábrica de los quesos en Osorno, y le cuento que yo hice un reporte para una parte de Osorno, no sabía si era para él o para alguna parte de la fábrica, donde se podía ver la trazabilidad de los quesos. Entonces, básicamente, dónde venían los materiales, qué pruebas se le habían hecho, etc. Y el tipo me abre los ojos y me dice, me cambiaste la vida. O sea, antes de ese reporte que tú armaste o tu equipo armó, yo cada vez que recibía un producto o cada 5 minutos tenía que llamar a alguien distinto para preguntarle la trazabilidad del queso y de dónde venía, si tenía esta prueba, si no, cuál era el resultado. La verdad es que ahora que está tu reporte acá y ver todos los números juntos, me ahorraste al menos 3, 4 horas al día. Eh, y yo, que por mi lado venía con toda esta lógica de, hoy lo que estoy haciendo es súper fome, no sirve para nada, nadie lo va a usar, como que me puso los pies sobre la tierra, me ayudó a entender como el efecto de las cosas que uno estaba haciendo independiente de la complejidad, del valor que en verdad se estaba generando. Y me marcó bastante al final, porque uno cambia un poco la forma de pensar a cómo uno genera valor y que un poco también es parte de lo que uno quiere comunicar en este podcast, y es como no solo importa la complejidad o este chat GPT que hace cosas súper complejas, sino que al final del día tenemos que generar valor para las empresas, si no, como que no tiene mucho sentido. En el uso, ¿no? En el uso, como la gente lo usa. Tal Oye, cual. ¿y quiénes han sido las personas que han influido en tu trayectoria? Una o dos, si quieres, más de una, para no complicarte. Y que no Bueno, sea yo. una David. Como decía antes, bueno, él me mostró el curso. Cuando yo lo empecé a bombardear con preguntas después de las clases y todo, siempre me quiso ayudar, siempre estuvo disponible. Me ayudó mucho y bueno, me sigue ayudando. Y la otra persona se llama Ari Sarf, fue mi jefe en Sodimac. Después de Watts, yo trabajé en Sodimac por hartos años, 5 o 6 años. Y, y Ari no venía del mundo técnico, sí entendía de esto, pero entendía mucho más de la parte de los negocios y de lo que hay que hacer para que estos proyectos se implementen. Entonces, él no estaba tan preocupado de qué algoritmo usábamos o de cómo lo evaluábamos, pero sí estaba preocupado de meter a la gente importante desde el principio, cómo comunicábamos los cambios, que esto se midiera, que el proyecto se implementara, que el plan de desarrollo, que son cosas demasiado importantes para un proyecto que a veces uno no ve tanto porque, claro, para alguien que le gustan los algoritmos, esas cosas, como que la parte de cómo implemento el proyecto es como más, como que no te gusta tanto al final. Y Ari me formó mucho en ese sentido. Nosotros llevábamos, cuando ya me fui, todos los proyectos analíticos de Sodimac Chile, y yo creo que fue mucho gracias también a esa visión de Ari de cómo desarrollamos los proyectos, los evaluamos, vemos el valor y los dejamos funcionando. Yo diría que esas son las dos personas que más me han formado en mi trayectoria. Es súper interesante porque, claro, por eso como que has tenido un poco de los dos mentores, pues yo que soy más cargado mira el último algoritmo disponible, y el otro que es más tipo Félix, entre paréntesis. Félix es más de tipo Ari, de ahora que ya está esto, bueno, cómo lo hacemos funcionar y que genere valor y que la gente lo empiece a ocupar. Ya entrando un poco más de lleno como al tema, ¿cierto?, que queríamos conversar contigo, y obviamente aprovechando tu cargo actual de gerente de inteligencia artificial en Accenture, que es una empresa, ¿cierto?, muy importante, una consultora a nivel mundial.
Entonces, donde un poco quiero llevar la conversación tiene que ver con que vimos esta explosión de la inteligencia artificial generativa, especialmente, que son estos robotcitos que son capaces de entender principalmente nuestro lenguaje y contestar, entendernos y contestarnos, y eso tiene muchas aplicaciones en diferentes partes, pero partió siendo, yo creo que probablemente intencionalmente, muy orientado al consumidor final, ¿cierto? O sea, como que todos tenemos esta capacidad de tomar ChatGPT, meternos a la página web, crearnos una cuenta o descargarlo en el teléfono celular y todas las variantes, BART, Gemini, la de Microsoft, Copilot, pero están todas un poco como entrando en ese espacio primero, espacio consumidor final. Entonces, lo que quería que nos pudierais contar un poco es, ¿qué estás viendo tú en las empresas? ¿Cómo están las empresas empezando a entrar a este mundo? Si ya lo están adoptando, ¿es más bien algo que lo ven como una tecnología cool que va a quedar por allá afuera? ¿O efectivamente están haciendo esfuerzo por empezar a internalizarlo y ocuparlo en el día a día? Mira, es una súper buena pregunta porque, como tú mencionabas, esto partió un poco enfocado con el consumidor final, en las personas, pero las empresas son lideradas por personas. Entonces, cuando ChatGPT apareció un poco, se tomó el mundo por sorpresa, nosotros, bueno, conversamos con las empresas constantemente, como decía Accenture, una consultora, entonces hablamos mucho con mucho tipo de empresas, y las frases eran, ¿cómo implementamos ChatGPT? ¿Cómo hacemos algo con esto? Como que la gente sabía que tenía que hacer algo, pero no sabían bien. Y partió un poco una vorágine de casos de uso. Siempre me acuerdo que fuimos a hablar a un banco, hicimos un ejercicio como de priorización, y creo que tenían ellos mismos como 97 casos de uso ya como pensados. Entonces era una locura, no sabían cómo por dónde partir, qué caso de uso hacer. Y aparte empezaron a aparecer empresas como startups súper chiquititas que hacían como un tipo de caso de uso. Entonces me acuerdo que había muchas que, no sé, que tomaban uno o dos PDF y hacían un chat que aprendía esos PDF. Y que después, bueno, OpenAI como que lo incorporó en sus features y como que estas empresas quedaron un poco sin luz. Pero eso pasó en diría, hasta mediados del año pasado, hasta 3/4 del año pasado, septiembre. Y un poco lo que empezó a pasar después de esta como vorágine fue que se empezaron a dar cuenta que los proyectos, por más que había, no sé, 90 y tantos casos de uso, no tenían tracción. ¿Por qué? Habían partido de una forma media extraña, porque normalmente un proyecto de una empresa nace como por una necesidad de negocio. Necesito aumentar las ventas, necesito bajar los costos, quiero mejorar la experiencia, y de ahí veo qué tengo disponible para cumplir eso. Es como un pool al final. Lo que había pasado ahora era que estaban diciendo, está ChatGPT, empujémoslo como sea. ¿A dónde? No sé. En todas las áreas tiene que haber algo, empujémoslo. Y empezaron a perder tracción. Entonces lo que hicieron fue un poco parar por un segundo y empezar a pensar cómo hacer esto bien. Porque, bueno, otra cosa que pasó un poco en paralelo es que los casos de uso que se empezaron a desarrollar, por ejemplo, a ver las alucinaciones, que pasan, que quizás son un poco frecuentes, pero cuando yo pongo esto frente a personas, con que tenga una de cada 100, es un porcentaje súper importante. Temas de costo, de repente nos pasó con una empresa que nos decía, se nos quintuplicó la cuenta de Microsoft y no tenemos idea por qué, como que no había mucha visión de por qué aumentaban los costos, arquitecturas de datos, etcétera. Entonces, todo eso hizo que las empresas pararan un poco y empezaron a pensar cómo implementar esto bien. Y yo te diría que hoy día estamos como en ese proceso, están empezando a darse cuenta, ok, cómo quizá implemento 2 casos de uso muy enfocados en una necesidad de negocio, cómo los mido, cómo me encargo de limitar los costos, cómo me encargo de que los datos que usen sean los correctos, de que yo sea responsable, todo ese tipo de cosas. Hoy día las empresas están mucho en ese tipo de conversaciones y también con una cuota de respeto, que antes como que no había tanto. De respeto me refiero a que el modelo no vaya a alucinar, a quizás no quiero poner esto frente a clientes de inmediato, quizás prefiero partir con clientes internos donde si alucino no es tan grave, donde no van a hacer un meme si me mando una embarrada con algún cliente público, Ha etcétera. habido varios casos ahí, viste ese de Chevrolet que hacía descuento para camionetas, no sé cuántos, $1, que uno le No, pedía que programara Python. Hay varias anécdotas ahí que están apareciendo. hay muchos, y sobre todo que esos son como más divertidos, pero hay algunos más graves, como en temas de responsabilidad y como de responsabilidad, donde no sé si vieron, pero Apple sacó una tarjeta de crédito con un banco en Estados Unidos, una pareja
postuló un crédito, ambos con los mismos números, porque con los ingresos como familiares, la única diferencia era que uno era hombre y otro era mujer, y la aplicación le dio 3 veces más crédito al hombre que a la mujer. Cuento corto, cerraron la tarjeta, o sea, como que han pasado muchas de esas cosas, ni hablar de los casos de Google, identificando a personas de raza negra como monos en las fotos, o sea, hay todos esos casos que las empresas empezaron a ver y empezaron a poner un poco el freno y decir, mejor partamos con algo más tranquilo, que genere valor, pero no nos tiremos 100% a la piscina porque no está 100% claro todo al final. Marco, y profundizando un poco en eso, ¿nos podría contar algunas aplicaciones concretas de negocios que se estén desarrollando o haciendo en Chile, ojalá, ¿cierto? Para saber cómo la realidad de la empresa chilena, no solo quizás la grande empresa. Sí, sí, obvio. Mira, yo te diría que en este proceso han aparecido como tres grandes grupos de aplicaciones. La primera son asistentes virtuales, pero enfocados al cliente interno. Entonces, por ejemplo. Perdón, ¿y eso podría explicar qué es un asistente virtual para Sí, que la gente así en la casa lo entienda bien? obvio, totalmente. Un asistente virtual es, imagínense un asistente de estilo ChatGPT donde yo puedo conversar y preguntarle cosas, pero acotado a un tema particular. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un asistente de inversiones y preguntarle, oye, subir la tasa de interés en Estados Unidos, ¿cómo me afecta eso a mis inversiones? ¿O cuánto está rentando esta acción? O quizás ahora que el IPC salió negativo en Chile, ¿cómo eso podría ayudarme a modificar mi acción de inversión, etcétera? Entonces imagínense ese tipo de asistente, pero llevado a cualquier potencial dominio. Y eso es un poco la primera que están viendo la empresa. Hay dos grandes áreas que hemos visto. Bueno, la verdad es que hay hartas, pero las dos más relevantes. Una que tiene que ver con Customer Support. O sea, cuando uno llama a, no sé, a BTR, a Movistar, a cualquiera de estas empresas, eh, y Servicio al te cliente. claro, pero no poniendo el asistente virtual directo al cliente, sino que apoyando a la persona que habla con el cliente. ¿Por qué? Porque está este tema de las alucinaciones, aún no se atreven a liberarlo, entonces digo, para partir, mejor empiezo a apoyar a la persona. Entonces, por ejemplo, este asistente va leyendo la conversación en tiempo real y va ayudándole a la persona a dar un mejor servicio. Le puede pasar links, por ejemplo, para traquear algún pedido, le puede levantar los documentos que necesite. Muchas veces, no sé, llaman, hay un problema con este refrigerador. Y el asistente de la persona tiene que ir a la página del refrigerador, buscar el manual, ver en qué punto está la falla que dijo la persona, y eso puede tomar 5 minutos, y que son que la persona está esperando. Entonces, un asistente puede hacer eso en un par de segundos y le entrega la respuesta media cocinada a la persona, al asistente como real que habla con la persona. Eso es algo que hemos visto mucho. Hay ¿En otro, Chile también? ¿En Chile también? eso en Chile, eso está pasando en Chile. Genial. Hay otra aplicación que también está empezando a pasar en Chile que tiene que ver con las mineras. Las mineras, bueno, las minas en general son gigantes, son ciudades enteras y tal como ciudades tienen muchas reglas internas. Reglas de tránsito, dónde se puede cruzar, dónde no, por dónde puedo avanzar. Y bueno, para poder entrar a una mina, yo tengo que pasar ciertas pruebas que un poco demuestran que yo tengo el conocimiento básico para entrar a la mina, básicamente. Hasta ahí todo bonito. El problema es que esa prueba son 5 preguntas donde todos saben la respuesta y todos se las van pasando unos a otros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Más accidentes letales. El año pasado tuvimos 3 accidentes fatales en varias minas en Chile. Entonces, acá ni siquiera está hablando de costo, está hablando de costo humano. Entonces, ¿qué es lo que están desarrollando varias mineras en Chile? Es un asistente virtual al cual yo le puedo pasar los miles, porque son miles de PDF con información sobre las reglas que hay en la mina, y las personas pueden estudiar con estos asistentes, aprender mucho mejor, y no solo eso, el asistente también te puede hacer la prueba. Entonces, un poco el asistente te hace las preguntas, yo le respondo, y él evalúa si la respuesta está correcta o incorrecta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Al hacer la prueba, yo valido que en verdad esa persona sabe y obviamente evito accidentes. Entonces, Genial, encuentro muy, muy interesante, sí. el otro tema grande tiene que ver con conciliación de cuentas. La cantidad de procesos donde hay una persona que
agarra, no sé, 3 facturas, 2 mails y una foto, extrae 2 numeritos y los pone en un sistema, es gigante, hay mucha industria. Y hoy día ese tipo de procesos se pueden hacer con un modelo donde la persona lo único que hace es validar que el modelo extrajo el número correcto. Y eso ahorra muchísimo tiempo, tiene este logro de que es como más back office, entonces si hay un problema no pasa nada. Y la verdad es que tiene mucho, mucho valor. Te hacía un comentario. Interesante esto de la interacción humana e inteligencia artificial, ¿no? Como que las aplicaciones que está comentando Marcos, todas tienen que ver con una interacción, una ayuda, ¿cierto? Y no un reemplazo, sino que, ¿cierto? Una cooperación entre la máquina y el humano, ¿no? Totalmente. Eso es un súper buen punto. De hecho, bueno, Accenture hizo un estudio de productividad, sin ánimo de ir mucho del tema, del aumento en productividad que se podía lograr con estas tecnologías, y lo que hizo en vez de pensar en roles de personas que puedan ser automatizables, se fue a tareas. Entonces yo tengo, no sé, una persona que hace en su trabajo normal 30 tareas y yo puedo automatizar 20. Entonces no automatizo a la persona, automatizo parte de la persona y la dejo a la persona para hacer lo que mejor sabe hacer, que son tareas humanas, donde hay empatía, donde hay otras cosas que las máquinas hoy día están lejos de poder equiparar. Pero esa unión entre humanos y tecnología es la clave para seguir generando valor. Súper, súper de acuerdo. Sí, no, yo lo que pensaba que, por ejemplo, otro espacio donde yo creo que puede haber una tremenda oportunidad tiene que ver con todo el tiempo que gastan, por ejemplo, los equipos comerciales en tener que llevar al sistema, el famoso CRM, la base de datos donde uno va guardando como toda la contactología, ¿cierto? Con el cliente que te hizo una pregunta, te pidió una cotización, te pidió, qué sé yo, una factura. Y típicamente al área comercial lo que le interesa es vender y mantener la relación muy viva, muy contento al cliente, no tener que estar, entre comillas, perdiendo tiempo llenando esa información, lo que te dijo por teléfono, lo que te mandó por el correo, crear el lead y llevarlo a un CRM que se pierde un montón de tiempo. Me imagino que ahí hay un espacio también súper bueno de una potencial aplicación. ¿Has visto algo así? No, la verdad es que tiene mucho sentido. No lo hemos visto tanto. Me parece que hoy día hay un foco grande en las tareas que son más automatizables. Y me parece que la tarea que estás mencionando tú, si bien es automatizable, no es como el foco principal del área de venta. Entonces hoy día como que no está un poco en segundo plano, porque si nos ponemos a conversar de las aplicaciones que hay, son millones. Y la que mencionas tú tiene todo el sentido del mundo y tiene mucho valor también. Pero claro, hay mucha, el espectro es súper grande. Claro, Entonces, en ¿qué el fondo puedes? entra como un área de las aplicaciones que le ahorrarían tiempo a una persona que probablemente le interesaría estar haciendo otra cosa, ¿ya? O sea, vendiendo más, Totalmente. claro, imagino que ahí se abren muchas puertas, ¿cierto? Pero Claro, y muchas gracias. volvemos al punto que mencionaba Félix, donde le intento quitar a las personas las tareas repetitivas para dejarlas en lo que mejor saben hacer. Claro. Oye, y avanzando un poquito como con el podcast y tratando de hacer así futurología, pero hemos visto harto de análisis de cierre de fin de año y qué es lo que se espera para el 2024. Yo aquí como que me quiero de nuevo pensando en 10 años en el futuro, ¿ah? Estoy pensando en esa futurología. Hay un concepto bien interesante en este mundo de la inteligencia artificial que me gustaría que conversáramos aprovechando que estáis aquí, esta idea de la paradoja de Moravec, ¿ya? Entonces, no la quiero explicar yo, si se la podéis contar tú a la gente y que nos des tu opinión respecto de cómo ves esos desarrollos, esos espacios ahí con esas lentes de la idea de la paradoja, ¿ya? Sí, obvio. Un poco lo que dice la paradoja Moravec es que las tareas que son más obvias o sencillas para un humano son las más difíciles para un algoritmo o para un robot. Y viceversa, las tareas que son más complejas para un humano son las que los algoritmos encuentran más sencillas. Entonces, bajando esto un poco, quizás para darte un ejemplo, no sé, imaginemos ecuaciones trigonométricas, no sé, cosas que para un humano podrían ser como súper extrañas, súper complejas, y que para un algoritmo son relativamente sencillas de resolver. Versus, si por ejemplo pensamos en, no sé, identificar objetos en una imagen, pero que quizás no aparezcan completos, sino que aparezcan incompletos. Entonces, no sé, una imagen de un caballo en un campo, pero el caballo está detrás de un granero y se ve solo las patas de atrás y la cola del caballo.
para un humano no va a haber mucha duda de que ese es un caballo, pero para un algoritmo es súper, súper difícil estar seguro de que eso es un caballo al final. Entonces, ese para mí son como los mejores ejemplos para un poco ejemplificar esto y decir como cosas que para un humano es como, cómo no fue capaz de hacer eso si es tan obvio? Y ahí quizás como anécdota, bueno, yo me fui a estudiar a Inglaterra inteligencia artificial y después trabajé para una startup en Londres de inteligencia artificial por 2 años y, y hacíamos cosas súper interesantes, súper avanzadas, pero habían un par de cosas súper básicas que nos costaba mucho corregir. A veces que el modelo identificara cuando era un gato y no un tigre, por ejemplo. Le costaba mucho entender diferencias, así que yo lo veía y decía, obvio, o sea, no hay cómo errarle y no había forma. O, o a veces temas de antónimos, que entendiera bien y mal, que uno podría decir, pero ¿cómo se va a equivocar en esto? Y le erraba. Y por muy potente que fuera, le costaba entender ese tipo de cosas que para un humano son obvias. Y por otro lado, hacía una cantidad de maravillas que nosotros éramos incapaces de hacer manualmente al final. Entonces me tocó verlo súper, súper de cerca y ese ejemplo del gato y el tigre fueron meses de intentar resolverlo. Y me atrevo a decir que nunca lo resolvimos 100%. Ahora, creo, y un poco yéndome quizá a las posibles causas de por qué, de por qué pasa este efecto, en mi opinión tiene mucho que ver con la forma en que se entrenan, con que aprenden estos algoritmos. Un poco, sin ponerme muy técnico, estos algoritmos tienen una como función objetivo, tienen una forma de saber si lo que hicieron está bien o mal, en el sentido del cumple el objetivo que quieren realizar o no. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo que eh, encuentre gatos en fotos, yo le voy a pasar fotos con gatos, fotos sin gato, y la idea es que el modelo identifique el gato donde hay gato y no lo identifique donde no hay gato. El tema es que ese objetivo es súper directo, es súper fácil, no es ambiguo. ¿Está el gato o no está el gato? No es como que el gato de Schrödinger acá que está, pero no está, no, acá o está el gato o no está el gato. Pero ¿qué pasa si nos vamos a tareas que son más propias de un humano, como por ejemplo escribir un texto de forma creativa? No existe un texto que sea creativo o no creativo, es un continuo. Hay textos más creativos, hay textos menos creativos. ¿Qué pasa con el caballo en las fotos detrás del granero? Está pero no está pero no está entero. Cada vez que entramos en esa pseudo ambigüedad, los modelos le empieza a costar. Cuando para las personas es algo obvio al final y un poco como casi sentido común. Y un poco para mí ahí radica esa gran causa de ese tipo de situaciones. Y en el momento actual, ¿dónde está la frontera actualmente? ¿Estamos más cerca que las máquinas realicen tareas muy complejas? ¿Y cuáles serían las implicancias directas que hay en el mundo del negocio a medida que nos vamos complejizando en lo que podemos hacer? Mira, por más que ChatGPT sea todo lo genial que es y la forma que tiene de responder, yo creo que estamos bastante lejos de que llegue a hacer tareas, este tipo como tareas sencillas para un humano. O sea, por ejemplo, empatizar o identificar ironía, identificar sarcasmo. O sea, si bien hoy día lo que hace ChatGPT es responder tal como lo haría un humano y lo hace increíblemente bien y te puede ayudar a automatizar mucho trabajo, pero no va a reemplazar 100% un humano. No estamos ni cerca de eso. Por más que este salto haya sido gigante, en mi opinión, nos falta mucho todavía para llegar a ese nivel. Y los ejemplos están un poco a la vista, lo que mencionaba David de este Chevrolet a $1. O sea, para un humano es obvio que eso está mal, ni siquiera hubo que explicarlo, pero el modelo no fue capaz de darse cuenta de que eso no tenía ni pies ni cabeza. Y ese tipo de problemas, la verdad es que estamos bastante lejos de resolverlo. Y uno podría pensar, ok, pero ojo, si yo le estoy dando los ejemplos, como volvemos al ejemplo del gato en la foto, si yo le paso fotos con gato y sin gato, listo, le paso ejemplos de todo, que aprenda de eso, cerramos la puerta y nosotros nos vamos a la playa mientras el modelo trabaja. Y la verdad es que no es tan fácil porque muchas veces lo que queremos es que funcione como los humanos para algunas cosas, mejor que los humanos para otras, y ahí ya volvemos a este tema de los objetivos ambiguos. O sea, por ejemplo, no sé si vieron, bueno, me escapo un poco de Chile, pero creo que es súper interesante el caso
de lo que hizo Tesla, que un poco modificó su software de auto autónomo, donde hoy día, un poco para darles una idea, la mayoría de las empresas que están trabajando en auto autónomo son miles de reglas, donde le dicen, si identifica un disco pare, para. Si identificas una persona cruzando la calle, para. Si identificas la verde, avanza. Y hay miles de reglas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el auto se enfrenta a algo que no ha visto antes, para lo que no tiene regla, aparecen los problemas. Entonces, no sé, se han visto los típicos casos de auto pasando por arriba de iconos en las calles, cosas así, porque claro, posiblemente no había suficiente data o no había una regla para los conos en las calles. Y por eso hoy día, por ejemplo, Mercedes sacó el auto autónomo, creo que en 2 ciudades y bajo condiciones muy estrictas. Bueno, ¿qué hizo Tesla? En vez de poner reglas, desarrolló un modelo donde lo que hizo fue darle miles de horas de manejo. Entonces hoy día el modelo sabe que si hay una persona al frente, tiene que parar, no porque hay una regla que se lo dice, sino porque cada vez que alguna persona manejando en la vida real vio a una persona cruzando la calle, paró. Entonces uno puede decir con eso, listo, la rompimos, Elon Musk es un genio, resolvimos el problema, y tampoco porque ¿qué se empezaron a dar cuenta en Tesla? Que esto repetía los sesgos que hacen los humanos, que pueden ser muchas veces ir contra las leyes del tránsito. Por ejemplo, en los discos pares, se dieron cuenta que el auto no frenaba, solamente disminuía la velocidad. Y claro, y seamos sinceros, ¿quién de nosotros frena en todos los discos pares que hay? Claro. Bueno, yo no, lo siento. Pero uno baja un poco la velocidad y si no viene nadie, no alcanza a frenar 100%, lo cual va contra la ley del tránsito, pero es como maneja la mayoría de la gente. Entonces, si este auto aprende de eso, va a replicar esos sesgos. Y ahí volvemos a esto de esta ambigüedad de cómo sí y de cómo no, que para un humano es obvio que debería frenar, pero no lo hace, y cómo hacemos que estas máquinas lo aprendan al final. Ha sido súper enriquecedor, entretenido la conversación. Solo darte las gracias y bueno, darle las gracias también a Félix por acompañarme hoy día y dejarlos invitados para nuestro próximo episodio, donde seguiremos siempre abordando temáticas relacionadas a inteligencia artificial e innovación, ¿ya? Un abrazo a todo el mundo, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.